Se cree que estos ángeles fueron los culpables de engañar a la gente de que creyera en diferentes dioses, porque así como anotaban los indígenas que habían visto dioses llegar del cielo. Y en esta parte, Uriel, el arcángel, le dice a Enoc: aquí estarán los ángeles que se han conectado con las mujeres, y sus espíritus, asumiendo muchas formas diferentes, están profanando a la humanidad y los desvían para que sacrifiquen a los demonios como dioses. Después de que ellos abrieron los ojos, de que Adán y Eva se dieron cuenta de que estaban desnudos, los expulsaron del paraíso. ¿Por qué Dios no hizo nada en esto? Porque Dios perdona a todos sus hijos, o les tiene paciencia, muchos años de paciencia. Porque si Dios hubiera destruido a ese ángel o a los ángeles que ya estaban haciendo mal desde la creación de los humanos, hubiera destruido al diablo, que ya existía, o a sus seguidores. Entonces sale Adán y Eva del paraíso y ahí es que ya los vigilantes habían empezado a hacer mal las cosas, ya desde el principio. Entonces esperaron a que los humanos se reprodujeran y tuvieron muchísimos hijos. Ahí fue cuando le nacieron hijas hermosas. La Biblia menciona, Génesis, había gigantes en la tierra. Nacían como niños normales, o sea, no es que destrozaban a las mujeres porque eran gigantes y nacían ya siendo grandes, no, eran niños normales, crecían como niños normales. Pero al tener la mezcla de ángeles, empezaron a crecer y no paraban, y había muchos sobre la tierra. Hasta que empezó a ser un problema el que hubiera gigantes, porque la naturaleza de estos gigantes era mala. No dice la Biblia por qué nacían siendo malos, pero los maltrataban a la gente, comían su comida, los mataban si los tenían que matar, o sea, no les importaba a los gigantes. Y crecían de una forma monstruosa. ¿Cuánto llegaban a medir estos gigantes? En internet nos aparecen, los más pequeños pueden llegar a medir tan solo 3 metros. El más grande medía, dice, 234 metros de altura. Pero en promedio los gigantes medían entre 14 y 31 metros de altura. Después, la Biblia menciona a otros gigantes como Goliat, que medía casi 3 metros. Los intérpretes bíblicos han especulado sobre el tamaño de los Nefilim, se llamaban Nefilim, estos gigantes, con estimaciones que van desde 2 metros hasta más de 9 metros de altura. ¿Ves? Ya tenemos 3 metros Goliat, acá otro dice 14, 31 metros, 234 metros, acá de 2 a 9 metros, y en Deuteronomio dice desde 2 metros hasta más de 9 metros de altura. Vamos a otro, dice más de 2,7 metros. Podemos seguir buscando y nos dan diferentes alturas. La Biblia habla de codos. ¿Cuáles eran las medidas antes? Los codos, los ells. En Inglaterra, el ell solía medir exactamente 45 pulgadas, o sea, más de 1 metro. Se utilizaba principalmente en la sastrería, pero ahora está obsoleto. La palabra significa literalmente brazo y sobrevive en la palabra inglesa moderna codo. Entonces, si nosotros hacemos la conversión y ponemos en el mismo internet, te da de codos a metros, te sale cuánto es la medida. O sea, dependiendo de qué base tome como medida, vemos que dice que no es una medida exacta. En algún momento varió de 45, 60 centímetros hasta más de 1 metro. Hay mucha diferencia en cuánto dice el libro de Enoc que medían estos gigantes. Habla de 3000 codos. ¿Cuánto son 3000 codos? Acá tenemos unidad de medida codos a metros. Ponemos 3000 codos y me da 1372 metros. Ponemos el y me da 3429 metros. De 1300 que me puede dar uno a 3000, pero cualquiera de los dos medían más de 1000 metros. ¿Por qué Dios mandó el diluvio? Ahí está la clave. Porque, como les digo, estos gigantes no paraban de crecer. Crecían, no paraban, ¿no? Pero no se morían y no les pasaba algo de mala salud, porque eran casi perfectos. Eran mezcla de ángeles y de humanos. O sea, no traían lo del humano de imperfección, de crecer hasta acá, porque si no el cuerpo se empezaba a atrofiar. No, ellos no tenían esa limitación. Pero para crecer necesitaban comer. Hay que entender esto, no podían medir 3 metros, 2 metros, como dicen, 5 metros, 9 metros, no podían medir eso, porque la Biblia dice que Dios mandó el diluvio porque estos Nefilim estaban matando a los humanos para comérselos, porque ya no había comida en el mundo, se lo habían comido todo. Todo lo que existía se lo estaban comiendo. Dice que estaban pecando contra los pájaros del cielo,
contra las bestias del mar, contra los animales terrestres, las plantas, contra todo estaban pecando. ¿Cuánto tienes que medir para comer los pájaros del cielo? ¿1 metro? Con 2, ni con 3, ni con 5, ni con 9. No alcanzas a comer los pájaros del cielo. A comer las bestias del mar. Se mete al mar un gigante de 2 metros, se ahoga. Si el mar tiene miles de metros de profundidad, igual de 9, de 15, de 20, de 234, que dice que era el más alto. Además, ¿cuánto medía el estómago de una persona de 5 metros? No es muy diferente de una persona normal. Una persona de 9 metros, tampoco, si lo que mide 9 metros es la persona, no el estómago. Que estos gigantes estaban comiendo toda la comida del mundo y se la habían terminado ya no quedaba nada. Entonces empezaron a matar a los humanos porque estos ya no podían abastecerlos de comida. Pueden decir, no, ¿cómo va a medir 4.000 metros? Se acaba el aire allá arriba. Pero recuerden, hijos de quién eran. ¿De quiénes? De los ángeles. ¿Cuánto mide el edificio más alto del mundo? Acá está. Este edificio, el que está en Dubái, mide 800 metros. O sea, un gigante, si medía 4.000 metros, medía 4 veces ese edificio. La montaña más alta es el Everest y mide más de 8.000 kilómetros. Y estos gigantes no les llegaban ni a la mitad del Everest. Ahora, imagínense un gigante de 1.000 o de 4.000 metros entrando en el océano. ¿Se ahogaría? Un gigante de 1.000 o de 4.000 metros agitando las manos en las aguas o pegando puñetazos, haría todas unas olas gigantes donde todos los peces quedarían sobre tierra seca. Entonces ahí podría comer ballenas y todo eso y acabaría con todo lo que hay en el mar. Entonces, dice, se empezaron a comer a los humanos. Un gigante de 9 metros agarra a un humano y le entra por la boca a alguien de 9 o de 3 metros. No, porque tu boca no es grande. Quien mide 5 o 9 metros eres tú, no tu boca. Entienden que no encaja, pero un gigante de 1.000 metros era algo totalmente enorme. Claro que le entra un humano por la boca. Estos gigantes empezaron a comer a las personas, a matarlas. Y como seguimos vivos después de muertos, por los libros apócrifos, todos los que dicen que seguimos vivos después de que dejamos el cuerpo fueron retirados de la Biblia. Como el libro prohibido de Juan, hablan de reencarnación y que nuestro espíritu es inmortal. Ahí está la semejanza con Dios. Somos inmortales, no se muere el alma. Entonces, dice que cuando los gigantes estaban matando a las personas, el alma de estas personas subía hasta el cielo y que los arcángeles empezaron a escuchar el lamento de las almas. ¿Por qué los arcángeles no estaban viendo el mundo? Que había Dios dejado a 200 ángeles que lo cuidaran. ¿Qué fue lo que hizo que los arcángeles se percataran de esto? El grito y el lamento de las almas que subían al cielo llorando, gritando, pidiendo justicia en la tierra. Que ahí fue que los arcángeles fueron y le acusaron a Dios de lo que estaba pasando. Se acercaron al templo de Dios para ver la tierra y vieron cuánta sangre había derramada en la tierra. 4 arcángeles, Gabriel, Miguel, Rafael y Uriel, los 4 se acercaron, vieron y entonces fueron directamente a la presencia de Dios y les dijeron, sabemos que tú eres el único, que tú eres el poderoso, que tú eres el Dios que todo lo sabe. Tú has visto lo que está pasando allá abajo en la tierra y no has hecho nada porque tú los toleras, pero tú no nos dices a nosotros qué es lo que debemos hacer. Que mira lo que hicieron, al que le habías dado la capacidad de ser el gobernante de sus compañeros, hizo un pacto, porque el líder dijo, si llega a pasar esto me van a echar la culpa a mí de que yo fui el encargado de hacer este gran pecado, me van a condenar a mí. Entonces los ángeles se reunieron, los 200, y dijeron, vamos a hacer un pacto de que ninguno va a retroceder hasta haber cumplido esta idea. Este ángel reveló esta cosa, este otro ángel reveló el maquillaje de los ojos de las mujeres, cómo extraer el oro, la plata, cómo trabajarlo hasta quedar listo, cómo hacer brujería, cómo romper hechizos, los presagios del sol, de la luna, de las estrellas. Y eso estaba prohibido enseñarlo, porque eso, dice el arcángel Gabriel, eso tienen que descubrirlo las personas, porque dice, ellos enseñaron aquello por lo que los humanos se esfuerzan tanto en conocer. Y las personas que están ahí abajo en la tierra usaron esa sabiduría para empezar a hacerse mal entre ellos. Y ya todas estaban con algún tipo de brujería, algún tipo de hechizos. Todo era malo, los pensamientos eran malos. Era un desastre la tierra. Todo culpa de los 200 vigilantes. Entonces los acusaron frente a Dios de decir, dinos qué debemos hacerles nosotros porque tú no quieres que intervengamos. Hay que entender en esta parte
que el libro de Enoc muestra a detalle lo que pasó, lo que se cuenta en el Génesis. Los arcángeles que van a acusarle a Dios nunca culpan a los humanos de haber comido del fruto, nunca los culpan a ellos, tampoco culpan al diablo o que éste se haya metido en una serpiente. Siempre la culpa es para los 200 ángeles. Y las almas que suben al cielo están llorando y gritando, están pidiendo justicia. Entonces ahí Dios dijo, tú, Gabriel, ve y aniquila a estos gigantes. Les quita la altura, o sea, ya no van a ser más gigantes, sino que van a reducirse de los 1000, 4000 metros que sea, se bajaron a una persona normal. Porque después la Biblia dice que más adelante había gigantes, pero habla justamente de esas medidas, 3 metros, 5 metros. Dios le dijo a Gabriel, ve y destrúyelos, que salgan de su cuerpo, que empiecen una pelea entre ellos. Hubo una enemistad entre ellos. De ser hermanos empezaron una enemistad y empezaron a matarse entre los mismos gigantes, porque Gabriel les puso eso en sus mentes para destruirlos. A Miguel le dijo, ve y anuncia que van a ser destruidos los ángeles, los 200 y los hijos de los ángeles, o sea, los Néfilim. A Rafael le dijo, ve y cura la tierra. Por eso a Rafael se lo tiene como el que cura, el que sana. Y a Uriel le dijo, ve, dile a Enoc que se prepare él y su familia. Él y su familia. Dice, en ningún momento dice, dile que recoja 2 animales, 2 de cada uno. A todo esto Noé se había alejado de todos porque vio que la tierra empezó a tener reacciones extrañas, dice el libro de Enoc. Y en aquellos días Noé vio la tierra que se había hundido y su destrucción estaba cerca, y se levantó de allí y fue a los confines de la tierra, o sea, se fue hasta el final del mundo, y clamó en voz alta a su abuelo Enoc, y le dijo, ¿qué es lo que está cayendo? Que la tierra está en mal estado y sacudida, no sea que acaso perezca yo con ella. Dios ahí envía el diluvio. Se les avisa a los ángeles que van a ser encadenados los 200, que ninguna petición que ellos pidan se les va a cumplir, ni por ellos ni por sus hijos, y que ya nunca más van a volver a subir al cielo. Nunca. Entonces es que empiezan a ver la destrucción de todos, de sus hijos, y después se los encadenan a ellos. Entonces cuando Dios habla y empieza a darle órdenes a los arcángeles, le dice, ata a Asael de pies y manos y arrójalo en la oscuridad. Y sana la tierra que los ángeles han corrompido. ¿Ven? Ahí nunca dice que Adán y Eva han corrompido, o que el diablo ha corrompido, o que la serpiente ha corrompido. No, que los ángeles han corrompido. Dios le dice a Rafael, y toda la tierra ha sido corrompida a través de las obras que fueron enseñadas por Asael. A él atribuirle todo pecado. Entonces Dios culpa al verdadero responsable. Entonces volvemos al Génesis y acá dice, y Dios se arrepintió de haber hecho al ser humano. A Dios no se le puede esconder nada. Los arcángeles le dicen, tú sabes todas las cosas antes de que sucedan. ¿Cómo no iba a saber él que los ángeles eran los que habían hecho pecar a los humanos y que no era la culpa de Adán y Eva? ¿Por qué Dios se iba a arrepentir de haber hecho al humano si Dios sabía mejor que nadie que ellos eran solamente víctimas? Entonces podemos notar que lo que dice en el Génesis, y Dios se arrepintió de haber hecho al ser humano, es incorrecto. ¿Cómo puede haberle pasado eso a Dios? ¿No sabía Dios cuando creó el humano que Adán y Eva iban a hacer eso? Claro que lo sabía, porque a él no se le puede esconder nada y Dios sabe todas las cosas antes de que sucedan. Hay que tener siempre en cuenta que la Biblia ha sido manipulada durante miles de años y que el Imperio Romano fue quien más ha manipulado las Escrituras. Hay que tener mucho criterio a la hora de leer la Biblia y no creer todo lo que dice. Miren esta parte, dice que Enoc va caminando en el cielo con los arcángeles y ve el alma de Adán y Eva que están en un lugar reservado para los santos. ¿Dónde dice el libro de Enoc que fueron arrojados estos ángeles? Dice al final de la tierra, donde se termina el cielo y la tierra. Porque hay varios libros también que parecen mencionar una tierra curva, pero no redonda. Dice que debe tener un desnivel para guiar las aguas del mar. Dice que no es redonda la tierra porque la cárcel de esos 200 ángeles es donde se termina el cielo y la tierra. Entonces, si fuera redonda la tierra no tiene fin. Enoc cuenta que lo llevaron hasta ahí, hasta el final de la tierra, pero dice que ningún ser de carne tiene permitido caminar por ahí. En esta parte final vemos que el hijo de Matusalén toma para sí una esposa y ésta queda embarazada y nace un niño muy extraño. Dice que al nacer el niño habló y bendijo a Dios
Entonces se espantaron y llamaron a Enoc, que estaba en el cielo, y éste les revela que Dios ya tiene un plan, y es que el niño y sus familiares quedarán vivos después de un diluvio que vendrá. Le informa Enoc que al niño deben ponerle de nombre Noé,